Buenas noches. Es miércoles 13 de noviembre, son las 21:19 y estamos como cada semana analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Como siempre, queremos agradecer a quienes siguen el programa, a quienes nos cooperan con comentarios, a quienes comparten, a que sigamos en ese esfuerzo, ¿no es cierto?, en ese camino, y que, bueno, de ese modo, ¿no es cierto?, vamos extendiendo estas opiniones que se van virtiendo, estos análisis, ¿no es cierto?, que se van virtiendo a través de este programa semanal. Juan Andrés, ¿cómo estás? Hola Omar, buenas noches. Aquí estamos, dándole, Oye, dándole. Juan Andrés, a nivel nacional varias cosas, ¿no? Varias cosas que han ido sucediendo principalmente en el ámbito, ¿no es cierto?, de los recursos, en el ámbito de lo que se está discutiendo en el Congreso, las trabas que se están colocando, temas que se han ido instalando a través, por ejemplo, de una intervención del comandante en jefe del ejército, que fue en octubre, finales de octubre, por el 28, si no me equivoco, y que ha ido generando revuelo, ¿no? Pero que son cosas e ideas que este general, como otros, han ido planteando hace mucho tiempo. Por lo demás, em, Juan Andrés, ¿cómo ves este contexto de lo que está pasando en el tema de la salud, lo que está pasando en el tema de la educación, ¿no es cierto? En el tema de la cultura, por cierto, hay movilización dentro del mundo de la cultura por estos rechazos, ¿no es cierto?, a presupuestarios que existen, estas trabas que está colocando, ¿no es cierto?, los sectores principalmente hablemos claramente, del sector de la derecha, ¿no? ¿Cómo ves eso, Juan Andrés? Yo creo, Omar, que se está discutiendo el presupuesto de la nación para el próximo año. Y el presupuesto tiene que ver con los recursos que el Estado asigna a través de políticas públicas y otros elementos hacia efectivamente la salud, la vivienda, el combate al crimen organizado, al narcotráfico. Obviamente, también hay otras partidas muy importantes, entre estas la de las Fuerzas Armadas, la de las policías, la de la PDI, la de Gendarmería, en fin, muchas partidas diversas. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que en distintos ámbitos, bueno, qué decir el tema del transporte público, las tarifas, energía, en fin. Lo que está ocurriendo, lo que está cursando, es que hay en este momento en Chile una situación socioeconómica que se hace cada vez más crítica y que afecta directamente a la mayoría ciudadana. Esto no es tema de los canales de televisión, particularmente de los noticieros, ni tampoco de los matinales, de los medios hegemónicos, ni siquiera el estatal. No es tema, este y lo politizan y lo transforman en una especie como de dimi y diretes, qué sé yo. Pero el problema, insisto, es una relación de causa-efecto directa. Directa. Yo creo que, lo he dicho otras veces, yo creo que el sistema de dominación chileno, la élite chilena, tiene una serie de situaciones que están cursando y que en el fondo producen una disonancia muy grande respecto a estas situaciones socioeconómicas. Eh, Eso se está reflejando insisto, en este punto, en que no se enfrenta directamente para resolver con recursos, concretamente las listas de espera en los hospitales públicos. Estamos hablando de 3 millones de personas, 3 millones de personas. Y estamos hablando de más de 30.000 que han muerto esperando en las listas de espera. Si uno hace comparativamente esto respecto de una guerra, esto es peor que una guerra. O sea, lo que yo estoy diciendo, yo sé que más de alguna y alguno va a decir, oh, pero ¿cómo? ¿Una exageración? No, no es una exageración. Lo que pasa es que lo que hemos dicho otras veces, el otro en este país, en este sistema de dominación, desapareció. Entonces, mientras no me pasa a mí, no lo vivo. Mientras no matan a mi compañera o a mi hija o a mi hijo en un turbazo o en un asalto o en una bala loca, esto no pasa. Es muy peligroso eso. Pero eso incluso no quita el hecho de que hay en este momento más de 30.000 personas que han muerto, han perdido la vida en listas de espera.
y hay 3 millones en lista de espera. Y el presupuesto de salud se acabó en agosto. Y el ministro Marcel dice que es un problema de gestión. Y la presidenta del Colegio Médico y los gremios de la salud, algunos, porque no todos se han pronunciado, me llama la atención también eso. En este programa no estamos para aplaudir a nadie en ese sentido, porque nuestro esfuerzo es el análisis, ¿no? Y no porque queramos establecer verdad absoluta, pero intentar aproximarnos a la realidad. Entonces, cuando hablo de estas cosas, las hablo desde el punto de vista del análisis, de las circunstancias, lo mismo que hicimos con el resultado electoral en Estados Unidos, el resultado electoral municipal, ¿no? Realidades, intentar reconstruir realidades, ¿no? Y este es un tema, Omar, amigas y amigos que nos ven, nos escuchan, gravísimo, gravísimo. Varios ex ministras y ministros de salud, incluidos los de derecha, salieron exigiendo, demandando más presupuesto para salud. Entonces vamos a tener que esperar que alguien de mi sector o yo mismo me enferme para llegar a un hospital donde me van a decir no hay cama, no hay operación, no hay cirugía, no hay quirúrgica. No, yo creo que el problema es real, es de una subjetividad inmensa y como digo, el presupuesto se acabó en agosto. Y hasta ahora lo que se conoce y lo que se está conversando en el Parlamento incluso es totalmente insuficiente. Es totalmente insuficiente. Entonces, ahí hay un tema grueso de fondo. Otro, viviendas. En Chile estamos tapizados de campamentos, o sea, ciudadelas en donde viven familias, personas de carne y hueso que viven en la miseria, en la marginalidad, bajo el control muchas veces del narcotráfico y del crimen organizado. En todas las ciudades de Chile hay más de un campamento, hay mucho más. Son ciudadelas que viven en la marginalidad permanentemente y forma sostenida. ¿Cuándo se dan a conocer? Por ejemplo, cuando en Arica, en Cerro Chuño, quedó al descubierto que uno de esos campamentos, porque hay varios, estaba totalmente controlado por el Tren de Aragua. Ahí se da a conocer que en Arica no hay uno, hay varios campamentos, ¿no? Y ahí lo toman los medios hegemónicos y arman una cuestión y qué sé yo, pero ahí aparece que existen campamentos. En Iquique, Alto Hospicio, existen varios. Alto Hospicio casi es una ciudadela de campamentos. En Antofagasta existen campamentos, en Atacama existen campamentos, en Calama existen campamentos. Aquí se dio a conocer una situación de un campamento que es un poco más conocido por la trifulca con el señor Carter, que es un insensible del carajo, ¿no? Ahí se quemaron varias casas el otro día en un incendio, que parece ser que fue intencionado, se está investigando, ojalá se investigue rápido. Porque todas estas cosas van quedando en la penumbra, al final nadie sabe qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. Pero un campamento que quieren erradicar hace rato. Creo que se llama Dignidad. Eh, y ahí de nuevo volvemos al tema de los campamentos. Y volvemos al tema de los campamentos por los incendios. Empezaron los incendios de nuevo. Empezaron los incendios. Y el año pasado, o a comienzos de este año, en La Quinta se quemaron campamentos enteros. Enteros. Entonces, este es un problema de vivienda urgente y crítico, pero no es solo el único, porque hay un déficit de vivienda habitacional en este país que son de centenares de miles de familias. Esto está establecido por los estudios que ha hecho el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social. No son mis cifras. Agréguele a eso gente que vive o en departamentos chicos o en piezas arrendadas. ¿Por qué digo esto? Porque el problema del arriendo en Chile ya se transformó en un problema crítico. Los arriendos están disparados. Entonces, si usted pone un presupuesto de la nación para enfrentar este tipo de cosas, no es que se van a enfrentar en un año, pero que tengan la urgencia de resolverlo, claro que necesita más recursos, no es un problema de gestión. Fíjese, salud, vivienda, educación. Importantísimo lo que se ha logrado en esta última semana. La deuda histórica, que no lo había logrado ningún gobierno, y se logra con este gobierno, con el ministro Nicolás Cataldo, Partido Comunista de Chile, sin falsa modestia, pero hay que decirlo, la deuda histórica, que es una conquista que ha luchado el Colegio de Profesores hace muchos años, ahí un homenaje a las maestras y maestros, muchos se han muerto, amigas y amigos, no alcanzaron a pervivir para tener
entre comillas, derecho conquistado, la famosa deuda histórica. Se logró. Se logró una solución arcaica. Hay que ver qué van a hacer en el Parlamento, porque en el Parlamento, yo vuelvo a repetir, si mi problema es con nuestro gobierno, es que aquí a la ciudadanía no se le ha dicho fuerte y claro que la responsabilidad que tiene la derecha en el Parlamento es bloquear y boicotear muchos proyectos, pero no uno, muchos, en salud, en vivienda, en educación. Y entonces lo que ocurre es que la ciudadanía responsabiliza al gobierno y a los partidos que somos parte de este gobierno, porque no tiene otros elementos, no los tiene. Entonces después o sea, cuando uno trata de explicarse por qué la gente vota como vota, hay que tratar de explicárselo, no caricaturizar, no imponer opinología porque no sirve, no sirve, créanme que no sirve. Estamos a puertas de nuevas elecciones. Entonces tenemos salud, tenemos vivienda, educación. ¿Dónde está el problema? Porque el CAE es una solución. Yo el otro día lo decía en otra radio, para poner un ejemplo súper concreto. El CAE son varias generaciones. No es que estén los de ahora nomás, son varias generaciones. Bueno, las varias generaciones, si dejan de endeudarse con el CAE, van a poder empezar a mirar la posibilidad de comprarse una casita o un departamento. Que en Chile nadie se lo puede comprar con plata así. Tiene que ir a otro endeudamiento, pero va a tener esa posibilidad. Eso es una de las cosas que tiene como efecto concreto y directo el CAE. Obvio que la derecha esto le indigna, pero a la derecha le importa un carajo que la gente resuelva sus problemas. Si a la derecha lo que le importa es que la gente se endeude, viva endeudada, se reviente endeudada, termine la vida endeudada, porque ese es el mecanismo del sistema financiero que opera en Chile y que domina a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, domina a la gente, a la ciudadanía, en fin, la domina en términos angustiosos. Lautaro Carmona hace harto tiempo, presidente del PC, viene diciendo este tema, el tema del endeudamiento, y es real. Lo que pasa es que el endeudamiento en Chile es un sistema estructural. Si usted se va a comprar un auto, no de las hipermarcas, estoy hablando de los autos chinos, de los autos que más o menos tienen ciertos precios, a quien le compra no le conviene que usted le lleve la plata al contado, lo va a mirar raro. ¿Qué le conviene? Que usted se endeude. Lo mismo pasa con una casa, lo mismo pasa con un departamento y lo mismo pasa con todo, porque las tarjetas también son formas de endeudamiento, si alguien no lo sabía, porque las tarjetas cuando usted va a un supermercado, cuando vaya donde sea, son una forma de endeudamiento porque le cobran un impuesto adicional. Manso negocio el que se hace con todo esto. Entonces, tenemos el tema de educación. ¿Dónde está el problema fundamental de educación, Omar? Amiga y amigo, el problema fundamental de educación está en que hay una infraestructura que se está desplomando, se está desplomando. Y por otro lado, hay una violencia entre alumnas, alumnos, intraalumnas, alumnas, alumnos, profesores, profesores, padres, apoderados. Es una cuestión muy crítica. Si no se quiere ver en realidad el problema, el drama que es esto, bueno, eso es otra cosa. Somos una sociedad con un nivel de violencia cotidiano, un nivel de violencia en la interacción muy grande, muy alto, pero muy alto. Bueno, esto pasa en los colegios porque no son una excepción. Casi en todos los colegios hay este tipo de expresiones. No sé si hay alguno que se salve de este tipo de situaciones. En unos más, en otros menos. Y lo mismo con el tema de la infraestructura, que claro, hay colegios que tienen los recursos y no tienen este problema, pero hay muchos colegios en comunas y en regiones que sí tienen estos problemas y son muy graves. La infraestructura. Y eso es recursos. Entonces, estamos hablando de educación, salud, vivienda, seguridad, que decir, muchas veces lo hemos dicho. O sea, quiero decir cosas súper concretas. Los narcotraficantes y el crimen organizado tienen más dron que las policías chilenas. Y eso es recursos. Eso es recursos. Y créanme que con los drones tienen más facilidad para mover el tráfico de madera que está volviendo a reponerse. Se le había logrado infringir un golpe grande en los 2 primeros años de gobierno, Mm. pero ahora se está empezando a reponer el tráfico de madera y en la frontera y en los puertos
Los tipos están activadísimos y sigue creciendo el nivel de negocio en el cuanto a lo que es lavado de dinero, en lo que es crimen organizado, en lo que es narco, que es una mezcolanza que no para y que una de sus consecuencias más terribles son los asesinatos. Porque no todos son asesinatos entre bandas. Hay asesinatos colaterales que tienen que ver con el cómo estas bandas se articulan y ocupan los territorios, los espacios y ejercen violencia. En la última hora hubieron no sé Mm. cuántos asesinatos de nuevo. Entonces, yo lo que creo, Mar, que un presupuesto para este Chile real no es el que se está conversando en el Parlamento. Lo digo con toda responsabilidad, no es. Ahora, si alguien me dice que de dónde va a sacar la plata, entonces sigamos haciendo el negocio al Fondo Monetario Internacional. Sigamos o sea, en Chile ni siquiera Milei ha llegado a tanto, porque Milei está haciendo cuestiones fuertes, pero no ha llegado a lo que se llegó aquí en Chile, con el golpe después y de los 90 en adelante hasta hoy. Si eso no ha cambiado. Entonces ocurre que ni siquiera se le cayó un poco, como decía el senador Iván Flores, el otro día se le cayó la estantería un buen poco al ministro Marcel. Se le cayó, porque el IMESEC cero, porque la inflación sube, porque el crecimiento de la economía está ahí, entre Tongoy y Los Vilos. Entonces, ¿por qué se produce todo esto? Porque el modelo económico, como lo ha dicho muchas veces Andrés Solimano, lo ha dicho también muchas veces Franz Davy, lo han dicho otros más, Maño Riesco, o sea, hay una transversalidad de economistas que tienen el mismo diagnóstico. El modelo económico chileno no está produciendo crecimiento económico, ni siquiera a los estándares de la acumulación de tasas de ganancias, que eso sí se mantiene y sube. Porque las 7 familias están ganando más de lo que ganaban bajo pandemia, y ahí bajo pandemia ganaban mucho, y ahora están ganando más en sus negocios mineros, en lo que significa el negocio de la salud, el negocio de la educación, el negocio de la vivienda, el negocio, en todo, están ganando mucho más, las tasas de ganancia. Entonces, ¿cuál es el problema de este presupuesto? Y cierro con eso, más. Que yo creo que en el Parlamento están discutiendo, ¿cómo decirlo? Están discutiendo una cuestión que a la ciudadanía la envuelve, porque, o sea, obvio que la derecha está haciendo su juego. Echaron abajo y dijeron que no iban a votar por ninguna partida que tenga que ver con cultura y derechos humanos. Por ninguna. Instituto de Derechos Humanos, Museo de la Memoria, ninguna. Y otras que tienen que ver con fondar, fondos de la cultura, que para qué estamos con cosas, en Chile tampoco es que hay mucha inversión en cultura comparado con otros países. Así, rasca la cuestión. Otra cosa es el divertimento, la espectacularización y la mercantilización de la cultura o del arte o lo que sea, que tiene un mecanismo en Chile que tiene altísimas tasas de negocio también. Pero está vinculado a los casinos, está vinculado a espectáculos muy grandes con entradas más o menos altas y hay gente, no sé si mucha, hay un segmento de gente que gasta para eso, la gasta. No es que no gaste, gasta. Pero eso no se va al gasto público, no se va a las artes y la cultura propiamente local, propiamente chilena, propiamente comunitaria. Entonces, yo lo que creo, Omar, que estamos en un problema muy serio, porque ocurre que este presupuesto se aplica el próximo año y su bajada es súper concreta, políticas públicas concretas. Yo he escuchado poco las demandas sociales, los gremios, en fin, he escuchado poco. Probablemente no lo están considerando, ¿no? Eh, para la reforma de la educación en el gobierno de la nueva mayoría, a mí me tocó ser parte, se dialogó con el colegio de profesores, se dialogó con otros gremios, se abrió el intercambio, aquí nada, aquí no hay nada, aquí simplemente de largo para arriba, no hay resolución, y yo creo que se ve difícil y complejo que, producto de las correlaciones que existen en el Parlamento, pueda salir un presupuesto eh, acorde a las demandas ciudadanas, a estas demandas, las que he descrito, y hay otras más, hay varias otras más que no las alcanzo a mencionar. Ujú. Oye, Juan Andrés, fíjate que en eso que tú estás planteando, bueno, aquí hay
pareciera que hay una estrategia que es bastante clara, ¿no? Abierta, directa, tal vez no entendida completamente por la ciudadanía, producto del manejo comunicacional, producto de la situación que estamos viviendo, ¿no? En donde todo lo que parece no es y todo lo que es en realidad no se cuenta. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Tenemos un sabotaje tremendo que no se había dado en otros momentos. En otros momentos yo recuerdo que había discusiones sobre el presupuesto. Había situaciones que de repente eran un poco complejas, pero jamás había ocurrido, ¿no es cierto?, una situación de estas características, así, así de brutales, ¿no? Recuerdo que en un momento dado, aún no me acuerdo en qué acápite del presupuesto se le dio un peso como una forma de protesta. Yo recuerdo eso, pero no esta situación, ¿no es cierto?, que en el fondo limita en una dimensión que es bastante brutal, porque en el fondo es generar un vacío para después poder llenarlo ellos mismos. Y eso es macabro. Y Así eso es. la ciudadanía también tiene que entenderlo y eso los sectores, ¿no es cierto?, que están en el ámbito de las izquierdas y en el ámbito, ¿no es cierto?, del mundo, llamémoslo así, que no es la derecha, habrá que decirlo, ¿no? Y habrá que decirlo de manera clara y de manera directa, de manera fuerte, que a veces tampoco se dice de manera tan clara y directa. Porque se ha enfrentado, por ejemplo, la situación del general Iturriaga. A mi juicio, yo comparto una entrevista que se le hizo a una persona que fue subsecretaria del área del mundo de la seguridad. No estoy tratando de acordarme el nombre en este momento, pero él planteaba de que el enfoque del problema estaba mal planteado. Porque él decía que lo que estaba diciendo el general en realidad era un hecho de constatación larga en el sentido de que si se le quiere pedir a los militares una serie de acciones para los que ellos, además de no estar preparados, se les quiere tener en la calle cumpliendo una serie de cuestiones, para eso se necesita, ¿no es cierto? Se necesita para eso tener el dinero, pero además se necesita tener gente preparada para eso. Entonces, si tú no tienes un contingente preparado para ese tipo de cosas, si tú además de eso tienes un problema, porque nosotros tenemos un problema demográfico, nosotros lo hemos dicho muchas veces en este mismo programa, nosotros tenemos un problema demográfico serio y tenemos situaciones que son complejas desde el punto de vista de la defensa y desde el punto de vista de la seguridad. El extremo norte para nosotros es un tema complejo, el sur para nosotros es un tema complejo. Los grupos, ¿no es cierto?, armados ligados al narcotráfico son elementos complejos. El que por el centro de Santiago se hayan transitado más de 1.000 motocicletas en un ejercicio de toma territorial, sin permiso, rompiendo todos los marcos, ¿no es cierto?, de lo que significa nuestro modus vivendi, pero además de eso, nuestro propio sistema legal. Entonces, uno le podría preguntar al señor Pancho Rego si él estaría dispuesto a tomar detenido a esa gente y a sacarla del país, como ellos tanto dicen y cacarean. Y yo creo que no. Sinceramente creo que es un discurso vacío, Absolutamente. porque no van a ser capaces, Y no lo quieren hacer. porque no lo quieren hacer y van a ser incapaces. Y entonces le están mintiendo a la gente. Y esos son problemas concretos. Y esos necesitan recursos. Y lo que está haciendo este general, que lo pudo haber hecho bien, malo, más o menos, lo que está diciendo es que si quieren que el ejército cumpla esas funciones, lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, es tener más presupuesto. Eso es lo que está diciendo, en palabras sencillas. ¿Ustedes quieren eso? Bueno, para eso se necesita más contingente, para eso se Claro, necesita más Omar, presupuesto. claro. Lo que pasa, Omar, tú tienes toda la razón. Si lo que pasa mira, el aterrizaje es súper fuerte, este tema del presupuesto. Ahora, uno no puede justificar esto como se trata, el presupuesto, la gente no sabe lo que es, no quiere, no habla de eso, pero, sí, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, si una ciudadanía desinformada que se le distorsiona todos los días,
¿De dónde va a poder tener claro de que en el presupuesto se discuten las partidas referidas a estos temas? Mira, si no es por la arremetida que hace el colegio médico y otros sectores de la salud en estos últimos días, el problema de la lista de espera, el problema de los 30.000 muertos en lista de espera, el problema de los 3 millones, no existiría en Chile para la prensa, para los medios de comunicación. Esa es la realidad. Aquí existen y espectacularizan, pero existen, por ejemplo, situaciones que derivan en cuestiones de masas. Por ejemplo, personas que tienen una niña o un niño con una enfermedad terminal que le implica un tratamiento que no tienen recursos porque no los tienen, ni siquiera porque no son tan baratos, ni siquiera medianamente, son muy altos y muy caros y a veces ni siquiera están en Chile. Entonces ocurre que ahí se transforma en un hecho de masa y los grandes medios hegemónicos lo espectacularizan porque eso es lo que hacen, porque generan una emocionalidad. Y a veces lo que ha ocurrido desde el 2000 para adelante es que situaciones de este tipo han logrado tener efectos en cambio, ¿eh? Ojo, han logrado tener. Aquí hay enfermedades que fueron incorporadas como enfermedades que el sistema de salud tiene que considerarlas, y que no estaban consideradas antes, pero fueron consideradas porque hubo personas concretamente que las vivían o personas cercanas las vivían y entregaron su testimonio, denunciaron, hicieron mucho y lograron abrirle paso a eso en el sistema. Entonces, yo lo que creo es que tenemos un problema de disonancia entre la élite, el sistema económico, especialmente el sistema político, parlamento, es que es demasiado grande, es que es demasiado grande. Entonces, claro, cuando tú dices lo que dices, Omar, yo te diría como ejemplo, es cuestión de que miremos los videos y las fotos de los militares que están nuevos, que están en la zona fronteriza de particularmente Arica, Iquique, Antofagasta, ¿no? ¿En qué condiciones están? ¿En qué condiciones están en la frontera para resguardar un territorio larguísimo, para tratar de controlar que no entren las personas que entran por vía ilegal? Entonces es un problema de recursos humanos y recursos materiales. Cuando yo digo que los narcos y los del crimen organizado tienen más dron, no voy a decir qué institución, y por eso controlan muchas veces y están de nuevo avanzando en el robo de la madera, esas cosas llegan a los puertos. Eso es concreto, concreto. Entonces, creo yo que es cierto que este gobierno comparativamente en los 90 en adelante, el que más recursos ha puesto en estas cosas, pero es totalmente insuficiente. Y las partidas presupuestarias, yo insisto en este punto, con mucha responsabilidad lo digo, son insuficientes. Entonces volvemos al punto de referencia a partir del cual la pregunta que yo sé que hacen los neoliberales, los pseudo progres, los que creen que la economía chilena es el descueve, o sea, una economía fantástica comparativamente a África, no sé dónde, no sé quién, pucha, poco menos que aquí la cuestión funciona, en otras partes no funciona, en fin, mucho de eso, es que no es real. Hay que asumir que la causalidad de todas estas cosas es una economía que nos da el ancho para cubrir los gastos con presupuestos de pervivencia como el que se necesitan. Y por lo tanto, y esto viene de tiempo atrás ya, en el gobierno de la nueva mayoría, cuando se produce un cambio en el Ministerio de Economía y se produce un cambio en la política económica, el efecto que tuvo eso fue que particularmente en la zona del norte grande y el norte chico se cayeron muchos proyectos de inversión, y eso provocó fuertemente una suerte de depresión en toda esa zona. Efecto electoral de aquello, político o social y electoral de aquello, desde ahí surge el partido de la gente. Desde ahí. Si Parisi podrá hacer lo que quiera y será un tipo que habla bien, pero las condiciones subjetivas que generaron el surgimiento del partido de la gente en el norte chileno son estas.
porque se creó una situación y así también se están creando otras situaciones. Si no, expliquémoslos por qué en la última elección municipal crecen en votación el Partido Republicano. Claro, algunos dicen no a la dimensión que esperábamos. Ah, entonces vamos a esperar que tengan ya, no sé, sean los dueños del país para decir, ah, crecieron, ¿no? Porque crecieron, po. Y vamos a ver, y ojalá que no les vaya bien en la segunda vuelta de gobernadores, pero luego creció Renovación Nacional, creció la UDI, que se suponía que producto de todas las denuncias sobre corrupción que los tienen directamente a ellas y a ellos, iba a afectar. No afectó, no afectó del punto de vista electoral, crecieron. Entonces, a mí me parece de que sacarle el traste a la jiringa o el cuesco a la breva, como se dice, es muy peligroso porque te puede llevar a situaciones. Salve que alguien crea de que, no sé, pues, después volveremos, ¿no es cierto? Va a haber 4 años de gobierno de derecha. Claro, O sea, esto que estamos hablando, la situación de salud, la situación de vivienda, la situación de educación, la seguridad social, las pensiones, que no hemos hablado mucho de eso, que yo creo que lo que está ocurriendo en el Parlamento es que la derecha se está preparando para boicotear la reforma de pensiones y echarle la culpa al gobierno, por lo tanto. Es decir, de lo único que estamos preocupados es de generar una dinámica que nos permita volver. Yo lo que encuentro de eso es que no calza con la sensibilidad social de una alternativa de izquierda y de una alternativa de reformas de verdad. No calza. Ni mentalmente, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista subjetivo, ni desde el punto de vista objetivo. Y hay ejemplos positivos en esto. A algunos no les gustará lo que voy a decir, pero si hay algo que sostiene el gobierno, varias cosas, el gobierno de Venezuela, es que hay una ciudadanía, una Venezuela profundo, que vivió la pobreza extrema y la miseria bajo los gobiernos de la democracia cristiana y de la socialdemocracia venezolana, que están en el suelo. Los ADECO y los COPEI están en el suelo, no existen en Venezuela, desaparecieron. Pero bajo esos gobiernos, antes que llegara el gobierno de Chávez, ahí había miseria, miseria, miseria extrema. Claro, había gente que iba todos los días a Miami, se tomaban un avión, iban y volvían. Eso es la realidad. Y otros que no la pasaban mal, que eran sectores, entre comillas, medios, no sé. Bueno, hay un pueblo profundo, hay un Venezuela profundo que vivió todo aquello y que a pesar de todas las dificultades que tiene Venezuela, a pesar de todo eso, ellos han hecho el proceso y van a defender lo que han logrado, a pesar de todas las dificultades, porque tienen conciencia de que al frente tienen a un yanqui brutal. Ahora, por las últimas noticias que sepo, que se están dando, el señor Trump nominó a Marco Rubio como jefe del Departamento de Estado. Eso es atroz, ¿eh? Marco Rubio es un Milei, es un loco, es un nazi, sí, es un nazi, es un tipo capaz de generar, buscar formas de invadir Cuba o de hacer sanciones de otro tipo. Es un nazi, es un nazi. Ese es el jefe del Departamento de Estado norteamericano, nombrado por el señor Trump. Bueno, Venezuela, México, ¿por qué la ciudadanía vota por la actual presidenta? O sea, porque hay una cantidad de beneficios sociales que hace pocos días la presidenta ha reiterado que se mantienen y se profundizan para las mujeres, para la tercera edad, para los jóvenes, para los trabajadores. Se profundizan. Por eso vota la ciudadanía por un gobierno de izquierda y por una presidenta de izquierda. Por eso. Y también cuando no se logra hacer esos cambios, por eso es que la ciudadanía no vota por la izquierda. No le echemos la culpa a la ciudadanía. Hagámonos responsables seriamente de esa relación de causa-efecto que existe. Existe en México, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Cuba, en todos lados existe. En Estados Unidos, el otro día hacíamos el análisis electoral norteamericano, que yo no sé si a alguien no le gusta, pero mala suerte porque ocurre que la realidad es la realidad. sí, así es. Es la Eh, realidad. sí, fíjate, Juan Andrés, Gabriel Gaspar se llama
la persona que dio esta Sí, entrevista en la radio de la Universidad de Chile. Bien interesante, se las es un recomiendo. secretario de defensa, lo conozco mucho. Exactamente, Fue se las jefe de recomiendo. gabinete, fue jefe de gabinete de Michelle Bachelet cuando fue ministra de Defensa Ujú. y ha sido subsecretario en varios gobiernos, incluido el de la nueva mayoría. Sí, la Ahora recomiendo. también y Nosotros, salió, no sé por qué lo sacaron. sí, Era nosotros en ese subsecretario. sentido no somos, recomendamos lo que consideramos que es Sí, bueno por cierto, que lo por cierto, revisen, por cierto. donde esté. Así es. Esa es la labor de análisis, ¿no? Eso es. Fíjate, Juan Andrés, bueno, les recuerdo que estamos analizando la semana política, ¿cierto? Que, ingresando, ¿no es cierto?, al mundo, más allá de nuestra frontera. Efectivamente han ido ocurriendo cosas desde el momento, ¿no es cierto?, de la reelección o de la elección, ¿no es cierto?, del expresidente Trump. Eh, una de las primeras cosas que ocurrió fue una especie de operación comunicacional y política, ¿no es cierto?, a través del Washington Post, donde se dijo algo así como que el presidente Trump habría llamado a Vladimir Putin, lo habría retado, ¿cierto? Y luego de eso le habría dicho que la propuesta de paz era repartirse la tierra, ¿cierto? El ingreso de tropas internacionales y, ok, evidentemente que desde el Kremlin hubo una respuesta por parte de Dmitry Peskov de que esa conversación no existió. Por tanto, ese tipo de posibilidad de acuerdo, ¿no es cierto?, es imposible, porque no se condice con la realidad que se está viviendo, con, porque no se condice con las expectativas del propio gobierno ruso, que la ha planteado en diversos lugares, ¿cierto? Que ha dicho desnazificar, desmilitarizar y llegar a un acuerdo de largo alcance, ¿no es cierto?, con Estados Unidos y con la Unión Europea para una paz duradera. Eso es. Digo eso en este marco, ¿no? En este marco también, ¿no es cierto? Fíjate que va ocurriendo que en Francia el primer ministro inglés visita, ¿no es cierto?, Francia para recordar el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Y ahí nos dicen de que ellos van a tratar de respaldar una posición fuerte de Ucrania. Pero además dicen otra cosa, que quieren ir a visitar al presidente Biden porque le van a solicitar, ¿no es cierto?, que él apruebe la idea del uso de misiles de largo alcance para ser usados en territorio ruso. Eso, ¿no es cierto?, en el contexto de la elección de un presidente Trump, que sabemos lo que piensa, por cierto, de la participación de Estados Unidos dentro de la OTAN, que no es que la quiera deshacer, pero sí exigir más posibilidades, ¿no es cierto?, en el fondo más ingresos de Europa. Eso es lo que hay detrás. Y por tanto, ha dicho que quiere llegar a un acuerdo también de paz, en este caso, ¿no es cierto?, con la Federación Rusa, y que quiere que eso baje de intensidad. Eso es lo que se conoce, eso es lo que se sabe, otra cosa es lo que se vaya a hacer. Pero evidentemente que estos sectores están presionando para otra cosa. O sea, el mundo, ¿no es cierto?, de los globalistas, el mundo de la gente que basta por la guerra, eh, está en otra cosa, se está moviendo. En ese mismo sentido, ¿no es cierto?, van apareciendo algunos nombres y ahí es donde está lo que tú dices, Marco Rubio, ¿no es cierto?, ocupando un lugar específico. Marco Rubio, que es un personaje bastante peligroso y que va a marcar, ¿no es cierto?, lo que significa el rumbo de las relaciones con América Latina y el Caribe. Relaciones bastante peligrosas. Desde ese punto de vista yo lo veo. Por lo menos para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua, para Bolivia, está pasando por problemas. No nos hemos referido a eso, pero hay situaciones ahí que son problemáticas, ¿no es cierto?, que se están arrastrando al interior del MAS. Bueno, ojalá lleguen a un acuerdo.
Juan Andrés, y en eso también última noticia, ¿cierto? En el transcurso de la tarde, de que un sector, ¿no es cierto?, de la justicia en Argentina habría declarado, ¿no es cierto?, que Cristina Fernández debería pasar 6 años presa y condenada toda la vida a no participar del mundo político. Quedan instancias todavía, pero eso es lo que en el fondo se está manejando a nivel internacional. Y no sé si hay alguna otra cosa que tú quieras agregar o No, profundizar en no, yo para cerrar ya, porque estamos en la hora, ¿no? Creo. eso. Yo creo, Omar, que a lo que tú has señalado, sigo pensando que lo de Gaza es el genocidio más brutal y sigue adelante que ha ocurrido en tiempo contemporáneo. Y no se ve ninguna señal de que ni Estados Unidos ni la OTAN, que son los protagonistas de ese genocidio, menos Israel, estén pensando en algo distinto a lo que están haciendo. O sea, aquí lo que hay es claramente un genocidio, instalar hegemonía político-militar económica, desaparece todo lo que tiene que ver con Palestina en Gaza, se instalan puertos, se controla el gas, en fin, y se pasa a otra fase. Yo creo que ese es el propósito y eso es lo que explica la criminalidad y lo terrible que es toda esa zona. Creo que Estados Unidos sigue apostando a la guerra y la OTAN sigue apostando a la guerra. Asia-Pacífico sigue siendo un escenario prebélico. El Cono Sur no es una excepción, ¿no? Particularmente por un gobierno como el de Milei, que provoca a sus vecinos, que provoca a Brasil, que provoca a Colombia, en fin, que provoca a Venezuela. Está en eso, que ha entrado en sociedad con Gran Bretaña, ojo, ojo, a ese nivel estamos. Y bueno, en ese contexto yo creo que sigue habiendo una persecución hacia líderes y lideresas como Cristina Fernández, como en su momento fue Lula, como ha ocurrido con Evo Morales, y que efectivamente ojalá que haya un punto de referencia que permita que a pesar de las diferencias y las tensiones se puedan agrupar, porque el mejor escenario para el imperialismo yanqui, que ha hecho golpes de Estado y ha intentado matar a Evo Morales, porque esa es la verdad, eso lo ha intentado matar, ¿no? Es la división del movimiento popular boliviano con toda la riqueza y con todo lo que han logrado, que realmente es admirable. Es uno, Bolivia es una de las naciones que más ha logrado en el Cono Sur, si no la que más ha logrado. Entonces, como proyecto de emancipación, admirable de mi punto de vista. Eh, en ese contexto se están produciendo estas persecuciones. En Chile tenemos la de Daniel Jadwe, que no es distinta a la que he mencionado, a las personas que he mencionado, no tiene ni una diferencia, ¿no? Aquí hay una persecución y que, de acuerdo a las características que adopte el país, puede continuar, pero hay un proceso en curso y un proceso en curso que ha tomado una serie de elementos que van demostrando de que aquí no hubo delito. Hay persecución, pero no hubo delito, ¿no? No hubo ningún tipo de delito. Entonces yo creo que esas son parte de las cuestiones que están cursando en una región en donde, si yo no me equivoco, o ya pasó o va a pasar en la PEC en Perú, la reunión de países de la zona Asia-Pacífico, ni más ni menos, ahí va a estar el presidente de China. Y solo digo un antecedente nomás para que lo conversemos en otro programa, porque estamos en la hora, parece ya. Ujú. Se va a inaugurar el puerto estratégico más grande del Cono Sur y tal vez de todo el continente, Sí. construido por empresas chinas, con un capital del Estado chino por sobre el 60%. Ese puerto se transforma en el eje estratégico para para lo que se denomina la ruta de la seda. O sea, conecta todo el Asia-Pacífico, no solamente China, porque ahí no van a llegar solo barcos de bandera china. Si alguien cree torpemente, perdone la expresión, que solo van a ser los chinos, por la madre, quiere decir que estamos bien mal, porque ese puerto van a llegar barcos de todas las zonas del mundo, particularmente hacia Pacífico, Japón, China, las Coreas, Vietnam, Laos, Camboya, y en fin, mucho más. Estados Unidos, por cierto, de origen, territorialmente hablando.
Bueno, ese puerto que se inaugura ahora lo inaugura el presidente de China, ¿no? Va a ser el eje estratégico de la ruta de la seda y que va, por lo tanto, a conectar todo este mundo por la vía marítima, territorial, con toda la otra zona del planeta. Le quiero decir algo, amiga y amigo. Ese puerto inicialmente se iba a construir en Chile, en el norte de Chile, y los gobiernos de turno y las élites económico-políticas de turno se negaron, aduciendo no sé qué cosa, no sé qué cosa, porque lo único que deja un puerto de esa dimensión son puros beneficios para un país como Chile. Entonces, cuidado cuando empezamos a mirar nuestras relaciones bilaterales y multilaterales desde una pequeñez tan estrecha como no considerar los intereses nacionales del Estado chileno para supervivencia hacia el futuro. Yo también con esto cierro, recuerdo y pongo como ejemplo concreto la visión estratégica que tuvieron presidentes como Frei Montalva, como Arturo Illia, estamos hablando del siglo pasado, que cuando China no era lo que es ahora, estaba recién empezando la revolución china, recién, un país lleno de pobreza, tomaron un acuerdo bilateral de ampliar las relaciones de China, perdón, de Argentina y Chile con China. Una visión de Estado que después profundizó el gobierno de la Unidad Popular y que también los posteriores también de alguna manera la observaron y vieron que por ahí va la cosa, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, por ahí va la cosa. Eh, entonces digo esto más porque creo que los costos que tiene este tipo de definiciones estratégicas, la élite no le salen por nada a la élite de este país, la política y la económica, por nada, pero van a ir fascinados las delegaciones ahora a Perú, a la PEC, ¿no? A aplaudir y qué sé yo y todo, y nadie va a hablar, creo yo, o muy poca gente va a hablar, o se va a recordar que el primer proyecto que tenía que ver con integración bilateral, multilateral, la ruta de la seda, ni más ni menos, tenía que ver con esto que estoy mencionando. Bueno, fíjate que añado solamente algunos datos. 1.400 millones de inversión inicial, 3.600 millones de inversión completa, 18.000 a 24.000 embarcaciones. Y fíjate que se habla de 8.550 empleos. De eso es lo que estamos hablando. Así es. Eso es lo que se farrearon. Que den la cara, los que en Chile se farrearon, que den la cara. Los que hoy día están diciendo que faltan inversiones en Chile. Sí, pues, que Los den que hoy la día cara. están diciendo que falta dinero. Una vez se atrevan a lo menos a decir, sí, efectivamente, nosotros nos negamos a que ese puerto estuviera en Chile. Sí, pues. Sí, sí, sí. Así es. Con Eh, las chivas tremendas, que los derechos humanos en China, que esto, que este otro, que la patria, que no sé qué cosa, que el sí, comunismo. sí, sí, sí. Sí, sí, pues. Y ahí tenemos ahora algunas empresas, ¿no es cierto?, petroleras, que no voy a decir de dónde son, pero bueno, pero están ya instaladas. Sí, claro. Sí, Bueno, está bien. tenemos Eso, poemas. sí, sí, por ahí vamos. En este mapa, en este mapa, los pájaros metálicos abundan y los humanos viven bajo tierra. En esta geografía un escalofrío se posa sobre el lomo de los que aspiran a contemplar las estrellas. En esto que llaman tierra divina, los días se cuentan en cuerpos agrupados en largas filas, infinitas filas doloridas, a sonido de sirenas, a fracciones de pan. ¿Qué Dios bendice las aves metálicas y el sonido de sus proyectiles? ¿Qué Dios se regocija con el sacrificio humano? ¿Qué texto escribe sus revelaciones con la sangre de los otros? Habrá que levantar una ciudad donde los pájaros metálicos
no nos toquen. ¿En qué no lugar levantaremos sus murallas, casas y jardines para que los hooligans del Dios de los ejércitos se estrelle? Levantaremos esa ciudad desde las cenizas, allí donde no será tocada. Así nomás. Así nomás, Omar, gracias por la estética y la ética. Muchas gracias. Que estén bien. Que esté Buenas muy bien. noches. Y les recuerdo Chao. compartir el programa, apretar la campanita, bueno, y sugerir tantas cosas que se pueden hacer. Nos vemos. Sí, Chao, chao. nos vemos. Chao.